Lleven una montonera de días preparando lo que va a ser el so primer disco, A Máquina del Tempo. Estos tres amigos formaren ya casi que un año un grupo que tiene por nombre Bacotesio y que viene a amosar estilos bien diferentes musicales que van del soul al rock, pasando por de ellos otros, y que tienen en común el hecho de que todos esos cancios falen de Asturias, pero en gallego asturiano. Vamos a perconocelos y vamos a facelo en un momento de traballo, justamente agora mesmo nel estudio onde están terminando de facer esa grabación detrás justamente desta muerte. Eu conocinte na festa en Madrid, el polvo de estrellas viaxe sentí, canciones de revolución, viaxe sentí, canciones de aveiro y amor. Hoy le vas posto el disfraz de aprendiz. ¿Crees que es un isla por descubrir? Bueno, non ve mal, ¿no? Bueno, perdonai que vos interrumpamos. Ricardo, Marcos y Dani, ¿no? Aquí estamos, tres amigos. ¿Y por qué tres amigos formen Bacotesio? Pues bueno, formamos Bacotesio porque nos gusta moito a música, lo primeiro de todo, e formamos Bacotesio porque prestábamos experimentar un pouco con el rock and roll, que é a música máis urbana, máis contemporánea, cantada na fala da nosa terra, da terra onde son os nosos familiares. E pensamos que era unha lingua como cualquier outra para facer as cousas, para que as cousas suen ben, para que o rock and roll poda cantarse e teña unhas sonoridades diferentes, máis guapas, inéditas. Vamos mover un pouco a música tradicional, a fala da música tradicional, e vamos a levar para el rock totalmente. Que igual nosotros vamos a mirar a ver, quedades vosotros aquí falando si queredes y vamos a mirar cómo quedó eso. Muy bien. Todas las lenguas son buenas, ¿no? Todas as linguas son vehículos de comunicación normales. A comunicación pode ser ordinaria, coloquial, cotidiana de todos os días, ou pode ser artística e cualquier lingua vale para eso. ¿Y qué dificultades tiene un grupo formado por gente con procedencias tan extremas musicalmente falando para, digamos, contribuir a normalizar una lengua tan poco falada y tan rural como la de nuestro? Bueno, dificultades tenlas todas, porque é unha lingua de moi poucos falantes. Dícese que falan na fala del naviaeo 40.000, quizás 50.000 falantes, non? É unha música, sabes, que está condenada a non ter mercado, pero esa non é a nosa mentalidade. Pero as dificultades dun grupo con pretensións profesionales non son as nosas. Nosotros estamos convencidos de que é unha lingua tan guapa como cualquier outra para hacer rock and roll e para que as canciones suen perfectamente. Entonces, a voluntad e a heteroxeneidade dos nosos gustos ten un resultado que penso que vas ver que é guapísimo. Pues si te parece, vamos a ir con Marcos y con Dani a sentir un poquillín esto que estabais grabando, pero antes gustaríame que me enseñares eses lletres. Mira, por exemplo, teis aquí dúas letras, Árboles de inverno. Esta letra fala de a poetisa Silvia Plath, unha especie de ficcionalización del día que Silvia Plath decidiu suicidarse. Podemos escutarla tamén despois, se queredes. Bueno, pues vamos a desearlo aquí, si te parece, y vamos a ver a Marcos y a Dani a ver qué están haciendo. A ver qué están haciendo, sí. Vamos a ver qué están haciendo Marcos y Dani, ¿no? Porque, hombre,
gustaríanos que nos enseñares un poquillín qué canciones componen un poquillín esta máquina del tempo e que estilos musicais. Sí, porque a máquina del tempo vaise a moitas direccións. Sí? Non é solo esta especie de pop con aire soul que escutábamos agora, non? Hai cancións con un rock máis sureño como a Carretera, cancións máis rock and roll clásico como unha que se chama As de Corazois. E hai unha canción un pouco experimental, que é un sonido xa el máis rock industrial del disco, que se chama Árboles de Inverno. Podemos escutarla, si queres. Sí. Las luces de cofía esbarran por los cristales, dibujan formas vivas de calor na pel. Párpados cansados que se pechan por romper, follas pequeñas cayendo en el tarrén. El sol calienta la vapor, los árboles de invierno. Voces que calan del papel, Silvia te eche medo. Pensei que iba a volver como difícil, pero me darei difícil en seu nome. Penso que te inventei na minha mente. E que era esa voz porque non me parecía de ningún de vosotros, No. ¿no? Intentamos de esperar algo parecido, pero non salía aí tan asomeñado como Silvia Plath, porque esta voz tenta de ser un pouco Silvia Plath, a poetisa, e foi Jessie del grupo Stro, a que recitou os versos traducidos a fala da propia poetisa Silvia Plath, da que fala a canción Árboles de Inverno. O sea que hay muchos caminos efectivamente industriales, pero también experimentales y poéticos, ¿no? Sí, incluso heteroxéneo nas cancións, na música, pero tamén moi variado nas letras, porque hai temas moi cómicos, máis superficiales, pero hai temas tráxicos como este de Silvia Plath, que fala del día en que decidiu suicidarse, sin más. Bueno, como de xuro que les lingües que falamos non se van suicidar en xa más, yo creo que para despedirnos lo mellor era que si vais a seguir traballando e grabando pudiéramos sentir de alguna outra canción, ¿no? Que vos parece si sentimos así un pouco máis clásica rockera, como As de Corazois que falábamos antes? Podíamos darlle ahora un pouco al rock de Marcos, Ah, vale, vale. con As de Corazois, As de Corazois. Quizá que Venga. ten así, además ten moita, é moi alegre.